Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Como les decía, estamos muy complacidos en recibir en esta casa al profesor Cesare Rico. Él, como ustedes saben, forma parte de nuestros autores. Él tiene una poderosa experiencia como autor dentro del área de ciencias. Él además, es biólogo, pero tiene una experiencia también en el aula, frente a los alumnos de todos los niveles. Ha sido encargado de planes y programas de estudio, ha formado parte de los mismos. Él está en este momento también trabajando, participando con la Secretaría de Educación Pública. En fin, no podría yo terminar en breves minutos de dar toda la semblanza del profesor. Lo resumo en que es un extraordinario profesor, una excelente persona. Y bueno, estamos muy complacidos de que podamos escuchar su conferencia. Les pido a todos que si hay algún inconveniente nos tengan un poco de paciencia, porque de pronto el internet nos juega una mala pasada. Pero bueno, estamos atentos, Cesare, muchísimas gracias, bienvenido, estamos atentos y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Rosy, te agradezco mucho la presentación. Somos ya 39 personas y creo que vamos a ser más. Según yo, ya son casi las 10 de la mañana, y pues por atención al tiempo de todos y por atención a la formalidad de este evento, creo que podemos ir iniciando. Seguramente se van a ir incorporando más personas y eso estará muy bien, y esperemos que todo esto les parezca muy bien. Miren, la idea es hacer un recorrido. Cuando me invitaron a dar esta plática, en medio de esta contingencia que estamos viviendo, hoy justamente estamos en el momento, parece, más alto, más álgido de contagios en México del COVID-19. Y dije, bueno, pues creo que lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje que nos ayude a pasar mejor estos momentos. Estamos todos en casa, estamos confinados, y vale la pena como hacer un recuento, pasar la lista a nuestra historia de vida, que todos hagan un viaje nostálgico conmigo acerca de los recursos didácticos que hemos ido empleando a lo largo de nuestra trayectoria. Seguramente en el público habrá gente mucho más joven, seguramente habrá gente más grande, que podrán decirnos, oye, eso yo no lo vi, esto no lo viví, y habrá otras personas que nos digan, no, espérate, te faltó te faltó el otro. Y pues de eso se trata justamente, como de una plática entre amigos, entre colegas, que podamos reunir experiencias, vivencias, nostalgias, añoranzas, risas, y además un futuro prometedor, que tengamos al final una idea de que todo va a salir muy bien y que todavía nos faltan muchas cosas por ver, muchas cosas por ver. Entonces, si ustedes me acompañan, yo los invitaría a que hiciéramos este recorrido juntos, y por eso decidí ponerle a la conferencia o a la plática como episodios del uso educativo de las TICs desde el punto de vista de un maestro, que en este caso pues va a ser el mío, pero enriquecido con el de ustedes. ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan ustedes cómo fue su llegada al aula? ¿Cómo serían las primeras veces que les dijeron, ahí está tu grupo, ahí está tu programa? Cuando bien te dieron un programa y te dijeron, éntrale, maestro. Si tú eres de extracción normalista, seguramente tenías más experiencia que yo de cómo se atiende un grupo, cómo se comportan los adolescentes, porque yo inicié dando clases en secundaria, en secundarias técnicas, en una secundaria de la Jusco. Era una escuela de nueva creación, no había ni siquiera aulas, eran aulas prefabricadas. Empezamos en el patio de una primaria, que nos dio albergue en aquel tiempo, y después poco a poco se construyeron los edificios y nos trasladamos a lo que es ahora la secundaria técnica número 19, en el Ajusco Medio. Entonces se imaginarán llegar a un aula prefabricada, que le digan, ahí está tu grupo, éntrale. El grupo de nueva creación, había alumnos de todas las edades, porque así se estila cuando vas a iniciar una escuela, pues que entre todo el que esté ávido por conocer. Y pues, ¿cuáles recursos didácticos? No había nada, era un aula de lámina, que cuando llovía el escándalo era impresionante, el frío en el Ajusco, pero a todo lo que da, y el calor, no, bueno, no se diga. Entonces, las condiciones
con las que iniciamos pues no fueron las mejores, pero como tú no tenías experiencias previas, dices, bueno, pues todo va muy bien. Ya después, cuando entramos a las aulas, las cosas cambiaron, ya teníamos algunas comodidades, no había energía eléctrica, por supuesto, pero ya teníamos muchas otras cosas. Y yo creo que vamos a comenzar la plática haciendo un recordatorio de cómo iniciaste tú. Trata de platicar, oye, fíjate que yo inicié así, ya estaba lista la escuela, también fue de nueva creación. No, yo sí tuve experiencias previas, yo hice ya que... ¿no? Pero bueno, finalmente, el uso de las tecnologías de información y comunicación son parte del ser humano. Eso desde siempre hemos visto que han estado con nosotros. Por eso aquí la imagen. Ya han de decir, mira, ahí va con su novia a la escuela. No, no es cierto. Yo espero que se rían un poquito conmigo. La plática va a ser así, un poquito menos formal, va a ser más entre amigos. Pero lo que sí es cierto es que la comunicación ha sido algo que nos ha acompañado desde siempre. Y digo desde siempre, antes de ser Homo sapiens, desde ser homínidos, ya nos comunicábamos, ya establecíamos formas de interactuar entre nosotros para organizarnos o para poder darnos a conocer mensajes inmediatos. Ustedes sabrán y seguramente recuerdan que los elementos básicos de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje y el medio. Bueno, pues eso siempre estuvo presente. A veces fue con mímica, que ahorita yo quisiera ajustarla hacia el movimiento porque va a ser parte de lo que vamos a ir platicando. Lo verbal, que en este caso quisiera que lo manejáramos como sonido, y después lo escrito y gráfico. Vamos a pensar en la imagen, porque estos tres elementos, imagen, sonido, movimiento, es lo que marca mucho de los recursos didácticos con los que trabajamos en el aula. Al principio fueron muy rudimentarios y después ahora son muchísimo más elaborados, pero en esencia siguen cumpliendo la misma función y siguen teniendo los mismos elementos. Ya vamos a ir viendo más o menos cuáles han sido las tendencias de mejora a lo largo del tiempo. Y luego más abajito ven esa imagen en la que se presenta desde Lucy, ¿no? Que el Australopithecus más o menos, y hasta ir avanzando poco a poco con la humanidad y terminar frente a un dispositivo electrónico. Que yo creo que esa es una bonita imagen de cómo fue evolucionando, e incluso para mí también. O sea, cuando yo llegué, les repito, no había nada, era cero, nada más un aula fabricada, con cero recursos didácticos, y ahora, perdón, y ahorita me encuentro frente a ustedes en un dispositivo electrónico. Entonces creo que eso resume de alguna manera el gran camino. Pero vamos a ver la siguiente, que sería así como decir, bueno, ok, sí, tienes razón, y luego, ¿qué? ¿Todo esto para qué o qué? Pues muy fácil, mira, vamos a plantear que hubo tres caminos y un destino, ¿no? Los caminos han sido el de la imagen, el del sonido y la digitalización. Y un solo destino, porque justamente ahorita nosotros estamos viviendo esta época en la que se reunieron. Vamos a ver cómo pudo haber sido este trayecto. El primer camino, que creo que no se está viendo aquí la imagen. Los caminos aquí. Creo que, ya llegó las 6. Vamos a ver si las 5. Bueno. Los primeros recursos que utilizaron y que hemos utilizado siempre han sido externos al cuerpo humano. Seguramente esta imagen, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, les recordará muchas cosas, ¿no? Les recordará cuando ustedes eran niños, que nos tirábamos en la tierra a escribir cositas, ¿no? O en la arena de la playa. Es muy común que todavía en la arena tomamos un coco o un palito o algo y nos ponemos a hacer imágenes, mensajes, cosas, porque fue y es uno de los atractivos más cercanos para poder comunicarnos. No hay niño que se ponga en un arenero que no ponga a hacer algo, o todos nosotros tirados en la arena en algún momento podemos pintar un corazoncito o hacer alguna otra cosa. Porque es muy se nos da, y esto mismo pudo haber pasado muy al inicio. Ahora, podríamos pensar en que esto es muy anticuado, pero también es cierto que hay condiciones en nuestro México tan disímbolas, tan disímiles, que todavía hay muchísimos de estos grupos viviendo y conviviendo en las comunidades de nuestro país. Yo tuve la suerte de trabajar para el CONAFE unos años y vamos a las comunidades más alejadas y a las más distantes de México,
y sí encontrábamos lugares en donde pues tampoco había recursos didácticos, eran las famosas escuelas de palitos, eran 4 palos con un hule cuando bien les iba, cuando no es un árbol en el que cuelgan las cosas, y no se crean, las condiciones parece que en todo México no son iguales. Entonces, esto que está ahí no ha pasado de moda, todavía es la realidad para muchos de nuestros niños, es el recurso con el que trabajan. La siguiente diapositiva, aquí está. Arena y tierra son antecesores de un recurso tecnológico muy importante. Yo quisiera pedirles de favor que me ayudaran, a ver si pueden, los que puedan, por supuesto, que tengan a la mano su teléfono inteligente o su computadora, puede ser que sigan la plática, pero además entren en esta aplicación. Se llama Socrative Student. Aquí pueden ver el nombre en la pantalla, seguramente la pueden ver, se llama Socrative, y le ponen al final Socrative Student, como estudiante en inglés. Si ustedes entran a esta aplicación, Socrative Student, van a tener esta pantalla de inicio, la que se les está presentando aquí. Es preciso, les pide el nombre del room, si es que lo están trabajando en inglés, o el nombre de la clase, si es que lo están trabajando en español. Le ponen, por favor, el nombre de Césari, como está anotado aquí, César con una I de iglesia al final. Es el nombre del aula. Ustedes entran ahí, le ponen unirse o submit. Luego les pide sus datos, su nombre, nada más, con que pongan su nombre suficiente. Y les va a aparecer una pregunta, que es esta. ¿Arena y tierra son antecesores de qué recurso tecnológico? Seguramente ustedes ya tienen en mente a qué recurso le llamamos el recurso rey, ¿no? Y seguramente ya saben a cuál se refiere, entonces yo los invito a que vayan anotando ahí. Ya veo que ya está A. Hernández, ya entró Alfonso, Arturo Icaza, Fernando, Gabriela, José, Pablo Aarón ya están entrando. Arturo, pusiste pintura. Pero bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más se atreve a poner? ¿De qué recurso es nuestro recurso rey? El que no puede faltar, el que está en todos lados, en todos los salones, en todos los lugares. Ya está Pablo Aarón adentro, Oscar Calderón, Manuel Carabeo, Juan Carlos. Híjole, Manuel, no. Pablo, bien por ti. Bien. No, José, lo siento, se parece, pero no es un recurso didáctico eso que escribiste. Alfonso, chispas, casi, pero no era. Ahí van. Abelardo, anímate. ¿Quién más? El libro, puso Gabriela. No es. Está divertido, ¿a poco no? Y esa es la ventaja de estos recursos que ahora podemos utilizar, que podemos estar en línea trabajando y viendo las respuestas. Obviamente esto es un ejemplo, es un ejercicio, no tiene ningún valor ni nada, simplemente es para que nos comuniquemos, para saber que están del otro lado, para que sepan que yo estoy de ese lado y que estamos interactuando. Bien, Fernando, bien por ti. ¿Quién más se anima? Es un recurso que está en todos los salones prácticamente. Manuel Aquino no tiene. Bien, por Diana. Fernando, Pablo, van bien. Ustedes tres, gracias. Diana, bien. Felipe, tinta, casi, pero no es. Y así están entrando algunos de ustedes, están poniendo su respuesta. Diana, bien. Edgar, bien. Ahí va. Vienen como, si se van animando, esto va a ser más padre, porque vamos a utilizar este recurso a lo largo de la plática 3 veces, 4 veces. Entonces, que lo hagan la primera, que es este ejercicio, va a ser muy ilustrador y les va a permitir interactuar a las siguientes. Wendy, anímate, pon algo. Susana, es un ejercicio, no pasa nada. Carlos Tobar, Cecilia Matus, pon algo. Fabiola Mesa.
Juan Cuandón, anímate, inténtalo, ¿qué puede pasar? Wendy, anótale. Bien, bien, bien. Bueno, entonces aquí ustedes ya están anotando la mayoría de ustedes. Les agradezco mucho el ejercicio. Sobre todo fue como una práctica para que posteriormente con mayor facilidad podamos ir anotando. Vamos a continuar. La plática tiene un poquito más de ejercicios de esta naturaleza. Ahorita fue muy interesante, les agradezco muchísimo. Si quieren ver cómo se ve, permítanme compartir la pantalla y van a ver cómo es que lo veo yo. Esto es lo que yo veo. Aquí dice Plática Esfinge, veo los nombres de ustedes y voy viendo en tiempo real la respuesta que ustedes van dando. Cecilia Matos, estuvo bien, sí lo anotaste bien, no sé qué pasó, porque sí, aquí aparece en rojo, pero está realmente debe estar en verde. Fabiola Mesa dice que la computadora. Así, miren, aquí puedo ver a ustedes como participantes, si ya concluyeron todo el ejercicio y lo que colocaron. Eso me da una idea de más o menos por dónde vamos. Así es como en tiempo real yo voy viendo lo que sucede en sus respuestas. Pero bueno, vamos a continuar. ¿De cuál es el antecesor, la arena y este palito? Pues sí, como muchos de ustedes dijeron, realmente es del pizarrón. Y es el recurso rey porque está presente en nuestros salones todavía y ha estado presente desde fácil hace cerca de 200 años, o sea, muchísimo. Porque apareció más o menos por ahí de 1800, pero todavía antes había otros ejercicios, no directamente con el pizarrón, hablando de esta superficie, ¿no? De la pizarra que se inició originalmente, pero sí ya se ponían elementos colgados para poder trabajar en ellos. Esto que ustedes ven, esta imagen que ven, sí es antigua, pero sigue siendo algo que existe. Ahora, lo más interesante aquí es que ustedes puedan ver cómo el profesor con una mano sujeta la parte de arriba, con la otra mano está escribiendo. Eso es pintoresco, pero era necesario porque este pizarrón es de los que giran. Tenía de un lado una pizarra y del otro lado otra igual. Entonces, cuando se llenaba, podía darle la vuelta y comenzar a escribir. Tenía un tope, pero se ve que a este maestro ya no le funcionaba ese tope del pizarrón y entonces tenía que estar sujetando. Pero más allá de esta parte pintoresca, que es el recurso didáctico, vean, por favor, la actitud de los niños, de los jóvenes. La actitud de los jóvenes es estar, el grupo, aunque no hay paredes, aunque no hay un límite real, están todos juntos ahí, formando el grupo. Y además, la característica fundamental de todos es que están viendo hacia el pizarrón. Es un recurso que atrae la mirada, que atrae la atención y que ayuda muchísimo a que el profesor pueda expresar sus ideas. Una clase totalmente expositiva en este momento, pero vean qué interesante cómo desde siempre el pizarrón ha sido el recurso más importante, porque no es tan caro y también es fácil, pues en algunos casos, de mantener. Pero efectivamente tenía algunas dificultades. Por ejemplo, lo que escribes y dibujas en él, pues no perdura, porque pues es un solo espacio, lo tienes que borrar, y además el pizarrón se maltrata. Seguramente ustedes tienen algunos buenos consejos cuando daban clases en pizarrón negro o en pizarrón verde, que se les maltrataba y luego ya no funcionaba el GIS. Seguramente ustedes tienen algún buen consejo o que les dieron algún consejo para limpiarlo. En aquel tiempo a mí me decían que con plátano. Sí, no lo creas, o dúdalo o ríete, pero era cáscara de plátano embarrada en el pizarrón y recuperaba su capacidad para poder dejar la tiza ahí marcada. Y había muchísimas formas. Los maestros encontrábamos formas distintas de poder hacerlo. Pero el pizarrón fue con lo que empecé, lo que existía y lo que expliqué, con lo que expliqué muchos años. Pero además pues, también fue con lo que yo aprendí. Yo como estudiante veía a mi maestro trabajar en el pizarrón. Como yo llegué de la universidad, no era egresado de la escuela normal, me mandaban a los cursos de nivelación. Y en esos cursos, ¿sabes qué enseñaban? Enseñaban técnicas para utilizar el pizarrón. Que no te debes de poner de frente, que debes escribir de lado, que por favor no aspires el GIS porque te genera un malestar en las vías aéreas.
En fin, cómo debes de organizar tu pizarrón del lado izquierdo, la parte de arriba, el lado de abajo, porque este es el recurso didáctico, es un medio técnico que debe de venir acompañado con técnicas del uso. Muchos de nosotros lo usábamos de manera, pues así, empírica, pero no, hay técnicas de utilización para cada uno de los recursos. Seguramente te acordarás que te decían y te aconsejaban, hey, no dejas ver, no tapes, utiliza otro tipo de GIS porque ese no se ve. Era toda una tecnología que duró, sigue estando presente, ya no son pizarrones negros o verdes, ahora ya la mayoría son blancos, pero el principio es el mismo, fundamentalmente el mismo. Había maestros que dejaban verdaderas obras de arte en esos pizarrones y dejaban ahí el esquema o el mapa mundi o el dibujo de lo que fuera a colores, con los gises de colores, y eran preciosos. Y hasta daba pena tener que borrarlos. Cuando llegabas tú al salón y veías ese esquema, decías, oh, qué bonito dibuja esta maestra o este maestro, y chispas, lo tenías que borrar y ni modo, va para atrás. Y ese era uno de los problemas, ¿no? Que era perenne. Por eso es que cuando cambiaron las cosas, comenzaron a encontrar nuevas maneras, dimos un brinco importantísimo con el franelógrafo. Muchos de ustedes dirán, ¿qué cosa es eso del franelógrafo? Ah, pues es una franela que está colgada o colocada en algún espacio, y los maestros lo que hacíamos era recortar figuras dibujadas y ponerles atrás un trocito de lija, ¿sí? Así como lo oyes, era un pedazo de cartón o un papel con lija. Llegábamos al salón, poníamos nuestro franelógrafo, que siempre era verde, había rojos, y poníamos ahí, se jalaba la atención inmediatamente de los muchachos, e ibas poniendo cada uno de los elementos con la lija. No, era padrísimo. Ahora ya, los que quieren utilizarlo, pues ya utilizan esta cinta que tiene velcro, ¿no? Para poder juntarlas y ya no se cae. Pero en aquel tiempo, cuando ya estaba todo el franelógrafo colocado, el peso era tal que con cualquier airecito, ¡prum!, se caía todo. Seguramente les pasó muchísimas veces. Era divertidísimo y al mismo tiempo molesto para el maestro porque tenía que volver a colocar todo. Pero bueno, pues eran aquellos tiempos. Después vino un cambio, que era el magnetograma. Seguramente ustedes ya también lo utilizaron. Era una base metálica sobre la que se colocaban los mismos elementos, pero ya no con la lija ni con la franela, ahora era con imán. Por eso se llamaba magnetograma o magnetógrafo, también algunos le dicen. Incluso los pizarrones que blancos ahora, muchos de ellos ya tienen base metálica y permiten colocar imanes de esa naturaleza, aunque ya casi no se utilizan los magnetogramas. Bueno, después, ¿qué fue lo que siguió? Pues lo que siguió fueron los medios impresos. Ya no se tenía que dejar plasmado con gis y lápiz, ya no eras el artista excelente que dejaba esos dibujos, porque comenzaron a venderse una gran cantidad de esquemas, mapas, diagramas, dibujos, todo lo que el maestro utilizaba. Y entonces era característico ver a una persona con un rollo enorme de láminas bajo el brazo caminando y decías, ahí va el maestro, ¿no? Ahí va la maestra. Porque ya era un gran avance. Ya no tenías que utilizar el pizarrón para eso, sino llegabas, colocabas tu esquema, explicabas, recuperabas el esquema, lo doblabas, te lo llevabas al otro salón, lo colocabas y vámonos. Y eran esquemas de muy buena calidad que te ayudaban a enseñar pues prácticamente todo lo que tú querías mostrarles a los grupos, ¿no? La verdad es que no hace tanto de eso, o sea, si ustedes lo recuerdan, pues no tiene tanto. Lo que sí es que ha disminuido bastante, ya hay pocos maestros, cada vez menos, que utilizan estos recursos, pero eran característicos de un buen maestro, ¿no? Llegar con sus medios impresos, que también tenían su técnica de utilización. Después, aquí ya no sé qué pasó con esta lámina. Vamos a esperar un momento a ver si es que reacciona. A ver si reacciona para que nos ayude a ver. Un segundito nada más, por favor. Creo que no va a llegar. Bueno, esta lámina lo que te presenta es cuando llegaron los medios
eléctricos. Después de que teníamos esta parte de los elementos de los gráficos, bueno, pues lo que siguió fueron las pantallas. Creo que no se está viendo bien. Voy a ver si compartiendo mi pantalla. Creo que ahí se ve mejor. Espero que se vea ahí. Como no tengo manera de realimentarme con ustedes, nada más me gustaría que alguien prendiera un segundo su micrófono y me dijera si se ve, maestro, o no se ve, por favor. No, se ve, hola, se ve, pero fíjate que se ve un poco pixeleado, se ve poco claro. Ah, ok. Y se ve, pero se ve que los aparatos de proyección, en la parte superior está el famosísimo proyector de acetatos, en la parte de abajo está el proyector de cuerpos opacos, que son dos instrumentos que definitivamente vinieron a cambiar mucho de la enseñanza. Ya eran medios eléctricos y se proyectaban mediante espejos, mediante un haz lumínico y también con lentes. Estos vinieron a cambiar muchísimo, por lo menos cuando yo estaba trabajando en la escuela, eran verdaderamente peleas para poder utilizarlo. Seguramente ustedes se acuerdan que había unas listas gigantescas para poder utilizar el proyector de acetatos, porque revolucionó a tal grado la enseñanza que ya no tenías ni siquiera que comprar las láminas. Tú podías ir a la fotocopiadora con tu libro o lo que querías mostrar, lo fotocopiabas en acetato, que eso era grandioso, y entonces te llegabas al aula con tus documentos en acetato, lo ponías ahí y era genial. Además, el retroproyector de acetatos tenía la grandísima ventaja de que tú podías estar viendo al grupo y el proyector la imagen iba hacia atrás, eso te daba muchísimo control de grupo. El otro, el de cuerpos opacos, fue un poco antes y fue genial también. Ahí se ve. Arturo lo está compartiendo. Gracias, Arturo. Y ya se puso translúcido, se reflejó. Pero entonces el proyector de cuerpos opacos era también muy padre porque el maestro llegaba con el libro, lo colocaba en la parte baja del aparato y se proyectaba tal cual. Era increíble, ¿eh? Pero costaba un trabajo conseguirlos muy alto. No sé si ustedes se acuerdan, pero eran listas enormes y peleas por ese aparato. Todavía siguen las escuelas algunos de ellos, ahí quedan como reliquias, pero en su momento fueron el parteaguas. Incluso antes de que se pudieran fotocopiar los libros y sacar en acetato, muchos maestros hacían sus acetatos con pantalla, así se llamaba, era como un acetato de color, lo recortaban, lo colocaban sobre los acetatos y los proyectaban. Y entonces los maestros ya no tenían estos rollos de pergaminos, ¿no? de imágenes que iban a colocar, pero sí tenían su stock de acetatos, ya todo el curso lo tenían ahí. Era increíble. Pero bueno, y no hace mucho tiempo de eso, les estoy recordando para que ustedes hagan nostalgia de estos momentos que seguramente recordarán con cariño. Terminamos esa parte de las imágenes por el momento, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la generación tecnológica del sonido. Se le llama generación tecnológica a los antecedentes y a los consecuentes de un objeto técnico. Por ejemplo, en este caso, vamos a pensar en alguno de los que estamos viendo en pantalla. Si quieren ustedes, del lado derecho arriba, tenemos este artefacto que es una radio, y su antecedente fue que era un artefacto radio, pero que estaba en la sala. En la sala de las casas era grande, era pues, como unos 60 centímetros de altura. Muchos lo recordarán, a mí ya no me tocó, pero sí hay gente que recuerda haber tenido una radio en su casa, en donde escuchaban los programas, las radionovelas y aquello, ¿no? Bueno, este medio de comunicación también fue muy importante porque logró introducir a las casas, al interior de la casa, señales externas. Y tú ya tenías música y tenías mensajes y muchas cosas.
La tendencia de este fue hacia el otro. La diferencia, si ustedes alcanzan a ver, es obviamente que es más pequeño y que tiene este asa. ¿Para qué sería este asa? Pues para poder cargarlo. Sí, efectivamente, aquí la tendencia, como en muchísimos otros casos que vamos a ver, es a reducirla, a hacerlo móvil, a que se pueda transportar. Es un radio ahora en aquel tiempo era de bulbos, pero luego fue de transistores, para poder transportarse. Entonces llevabas la música a donde quisieras. El sonido comenzó por ahí, aunque los primeros esfuerzos llegaron con el fonógrafo. El fonógrafo, ¿se acuerdan ustedes? Este aparato que reproducía sonidos, es muy, muy sencillo, es una aguja que tiene un cilindro colocado en esta zona, y la aguja y el cilindro gira y la aguja recibe la vibración y la magnifica a través de esta, pues de esta que es una bocina. Este fonógrafo fue el antecedente de lo que fue posteriormente el tornamesa o el tocadiscos, y llegaron aparatos tan elaborados y tan bonitos como las consolas. Las consolas eran muy grandes, ya tenían 2 grandes bocinas y además tenían en el centro su tocadiscos, y seguramente les recordarán que tenían la posibilidad o ya tenían incluido el radio. La radio y el tocadiscos estaban aquí, estaban en la sala, eran un mueble vistoso, muy bien elaborado, de bonita madera, y eran muy interesantes porque, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes que todavía los tocaron, se acordarán que había discos de 33 revoluciones por minuto, 45, hasta de 78 llegó a haber, ¿no? Y eran mecánicos totalmente analógicos, se utilizaron bastante, pero esto en las escuelas trajo un gran cambio. Piensen, por ejemplo, en las clases de artes, ¿no? De música, de danza, en donde antes, de verdad, había lugares en los que tenían que contratar a la banda del pueblo para que viniera a tocarles mientras ellos hacían sus bailes, ¿no? O, imagínense, ensayar, pues no era nada fácil, tenían que llevar el ritmo de una manera. Con el advenimiento de este tipo de recursos, la enseñanza de algunas disciplinas se vio muy, muy beneficiada. Incluso se utilizaba también para la enseñanza de los idiomas. Seguramente se acuerdan de los cursos de inglés, seguramente se acuerdan de los cursos de idiomas en general, que venían en discos y eran muy útiles, ¿no? Para los maestros y para el público en general. ¿Cuál fue la tendencia de estos? Bueno, la tendencia fue a que se acabaran los discos de acetato y pasaran de ser un medio mecánico de vibración a un medio magnético, en donde la información se guardaba a través de estos cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? Bueno, los cassettes se podían reproducir en grabadoras como esta, ¿no? En realidad son reproductoras de sonido, pero todo el mundo le decíamos grabadoras, porque ya tenían una gran virtud. A diferencia de estos otros, en donde tú no podías hacer tu disco, en este caso ya la grabadora te permitía a ti dejar inmortalizada tu voz y el mensaje que quisieras en este cassette magnético. Entonces, estos aparatos también vinieron a convertirse en un cambio portentoso desde el punto de vista tecnológico y para la educación, porque los maestros ya podían dejar grabadas clases o grabados mensajes para poder seguirlos en la clase. También se podían reproducir música y todo lo que tú quisieras. Bueno, seguramente te acordarás, ¿no? Aquí sí creo que todavía hace menos tiempo y muchos de ustedes utilizaron estos. Habrá jóvenes que dirán, ¿qué es eso, no? Y como decían en internet hace poco, si tú no sabes para qué sirve un lápiz y un cassette, y juntos qué hacen, es porque sí es realmente millennium, ¿no? Porque todo el mundo regresábamos estos cassettes metiéndole lápiz y dándole vueltas, porque las grabadoras eran de pilas y regresarlos o adelantarlos consumía energía, y mejor queríamos consumir la energía reproduciendo nuestra canción favorita. Bueno. La siguiente lámina, no estoy seguro de que se vaya a ver. Que tiene que ver con el... bueno, gracias. Ahí ya estás viendo el reproductor de cassettes portátil. Nuevamente la tendencia fue hacerlo portátil. Y luego lo reunimos con esta imagen que es un proyector de diapositivas, que no se va a ver en este momento, pero dice el sonorama. Vamos a ver si en la siguiente lámina sí se logra ver. Ahí está.
Gracias, ya. Vamos a dejar esta del sonorama para un poquito después. Va a servir que vemos esta del sonido digital, porque una vez que se terminó con el uso de los cassettes magnéticos, que duraron pues algunas 2 décadas, yo creo, era súper padre traer ahora tu CD, ¿no? O tu CD player. Y seguramente a muchos de ustedes también ya se acercaron a él. Era más padre que el cassette, primero porque era un disco rígido, y al cassette se le salía la cinta cada rato y se te rompía, tenías que pegarla y regresarla, pero en el disco ya no. Pero además en el cassette tenías la dificultad de que si tú querías reproducir una parte de la cinta, tenías que irle como midiendo, le adelanto, le escucho, le adelanto, le escucho, para poder oír el inicio de lo que querías escuchar, ¿no? La clase o la grabación que habías preparado o una canción. En el caso del CD player ya era diferente. En primer lugar, dejó de ser magnético y se convirtió a digital. Bienvenido a la era de unos y ceros, que fue el momento de la revolución tecnológica, cuando se acabó lo analógico y comenzó lo digital. Este CD traía muchísima mejor definición, era mucha fidelidad en la reproducción, y además tenías la virtud de que podías avanzar de pista en pista conforme le apretabas un botoncito. Entonces, si tú querías oír la pista número 4, le dabas 4 toques y ya llegabas al inicio de lo que querías escuchar. Y obviamente al principio los reproductores fueron fijos, ¿no? Se colocaban ahí en la mesa, pero después aparecieron estos como el de la imagen, que eran portátiles. Otra vez la tendencia a ser portátil. Aquí ya estamos viendo 2 tendencias claramente. Una, ir hacia lo digital, y segundo, ir a la portabilidad. Son 2 elementos que marcaron el cambio tecnológico. Después de los CDs, players, aparecieron estos de acá arriba. Seguramente tú ya tuviste alguno, o probablemente, ahorita tienes algún tipo de esto, que eran los reproductores digitales, ya ni siquiera en discos, sino ya se guardaban en una memoria. Y era un dispositivo. Apple fue el que vino a revolucionar con el iPod, ¿no? Y ya era padrísimo porque era muy pequeño, ya no tenías que andar cargando tu caja de discos, porque imagínate, si tú querías oír 5 discos diferentes, pues tenías que traer tu portadiscos en el carro o ahí colgando del cinturón y cambiabas en este aparato. Acá ya no, acá ya estaban todas las listas y bueno, todos los discos que querías aquí metidos, ¿no? El cambio fue también dramático, duró relativamente poco tiempo el CD player y fue reemplazado rápidamente por este otro dispositivo, que también se podía conectar a bocinas externas y escucharlo. La siguiente diapositiva, después del CD player, es una pregunta. Era una pregunta que se hacía ahí, que decía, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Y decía, sí, ya sé, seguramente los juntaron. Y efectivamente, lo que pasó en el tiempo fue juntar el sonido en este caso, el audio con lo visual. Pero a ver, vamos a ver si se puede reproducir. Creo que no se va a poder reproducir. Vamos a ver cuál de estas se puede ver. Aquí hay un ejercicio. Vamos a ver si la anterior se ve. Bueno, pues gracias. Lo que está haciendo Arturo es presentarnos. Voy a tratar de compartir mi pantalla también, a ver si de esta manera podemos verla. Luego las juntaron, y eso es lo que Arturo nos está mostrando. Supongo que se ve, si se ve pixelado me disculpan, pero ahí está, y efectivamente ahora lo que vino fue juntar el audio con la posibilidad del video. Se juntaron a través del cinematógrafo, ¿no? Básicamente fue un medio portentoso para poder transmitir, pero el cinematógrafo al principio se acordarán que era sin sonido, era mudo. Y luego se pudo hacer el cine sonoro, también cambió notablemente la sección social, y después, mucho tiempo después, llegó la televisión.
la televisión ya en un aparatito, al igual que el radio se ponía en sala y podía captar señales externas, también ahora lo podemos hacer, pero con audio y video. Y la televisión también por muchísimo tiempo fue un cambio rotundo. Sí, prácticamente todas las casas del mundo, casi decir, sí hay sectores muy, muy pobres que no tienen, pero la gran mayoría sí la tiene y tienen la señal ahí en su casa. Había audio, había video y pues como en el caso de la radio, pues ya eran contenidos prefabricados que te ponían en una programación, podías observar. Más o menos, algunos de ustedes recordarán, cuando comenzaron a ver los primeros intentos, hubiera un canal de televisión de la Secretaría de Educación Pública. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de cómo comenzó más o menos en los 90s a impulsarse la idea de un canal de la SEP? Yo sí me acuerdo porque nos hicieron una consulta y nos preguntaron y dijimos que sí, que sería muy padre. Yo lo dejé lejanísimo, yo decía, no, ¿cuándo vamos a tener un canal de televisión? No, ¿cómo no? Se generó, miren ahora todo lo que es televisión educativa, ¿no? Entonces, fue en aquel tiempo. ¿Cómo fue la tendencia? Otra vez, a poder hacer tus propios contenidos en televisión, es decir, grabar videos. Por eso tenemos abajo a la izquierda las videocaseteras, que te daban la facultad, primero de poner donde tú quisieras los programas que te gustaran. Se comenzaron a vender en los puestos de periódicos, documentales y cosas que serán bien para la enseñanza, que es muy difícil poder imaginar, ver el apareamiento de animales o conocer historias, escenas de la Segunda Guerra Mundial o de la Revolución Mexicana, en fin, escenas educativas que pudieran ser utilizadas para la enseñanza, pero que no teníamos a la mano. Esto generó también un cambio, el hecho de que tú pudieras hacer tus grabaciones de video, ya tenías una cámara de video que grababa y luego lo reproducía. Las cámaras de video se les acoplaba el cassette, igual que lo que pasaba con las grabadoras. El cassette se metía en la cámara, en aquel tiempo había unos cassettes gigantescos, ¿no? Tamaños beta, ¿se acuerdan del Betamax? Y luego VHS, que eran muy grandes, pero te permitían hacer esas grabaciones. Ya esa grabación la podías trasladar con una televisión al aula. Era como el gran impulso de tu videocasetera y tu televisión. ¿Se acuerdan cuando tú ibas a poner en video a todo el grupo? ¿Cómo estabas? Porque el cable no iba a ajustar, porque la pantalla se iba a poner en azul, porque no sabías cómo manipularlo, no tenías ni idea y tenías miedo, pero un terrorífico a que se te detuviera la presentación. ¿Y quiénes eran los que siempre te salvaban? Los alumnos, claro. A ver, maestro, hágase un lado hoy. Y ahí el chavito iba, le movía los cables y tú decías, ay, gracias a ti, porque tú sí me ayudas. Eso mismo que decíamos antes lo dicen ahora los maestros, igual con la computadora o las tabletas o con... O sea, la relación humana alrededor de los recursos didácticos no ha cambiado mucho. Han sido los más jóvenes tienen más facilidades y los más grandes tienen más dificultades, pero ambos lo podemos lograr. Bueno, se juntó imagen, sonido y movimiento como un poderoso medio de comunicación que ahora era portátil. Vamos a ver. La siguiente es como una pausa activa, porque yo sé que tal vez vaya muy rápido, tal vez están ustedes muy saturados de información. Hagamos un momentito para descansar y no hay nada mejor para descansar que un desafío matemático. Nada más necesito saber si lo pueden ver. Nada más confírmenme, por favor, que lo están viendo. Se los agradecería muchísimo. Sí lo ven. Ok, muchas gracias, Nailea. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Rosa María. Bueno, ya que lo estamos viendo, entonces les voy a pedir de favor nuevamente que lo vean, lo analicen y lo vamos a responder utilizando el Socrative Student. Nuevamente, pero denme un momentito en lo que lo activo. Y entonces me voy aquí a prueba, pongo, lo estoy activando, ya está activo. Entonces, la atenta invitación para ustedes es que
analicemos juntos esto para que nos quede muy claro. Si se dan cuenta, son 3 globos rojos en la parte superior, tienen el símbolo de más, es muy importante que vean los símbolos, obviamente matemáticos. 3 globos rojos sumados dan 30 de resultado. Por lo tanto, ¿cuánto es cada globo? Sería la primera pregunta a resolver. Luego, un globo rojo más 2 globos amarillos más otros 2 globos amarillos dan 18. Entonces, si consideramos que este valor, el rojo, ya sabemos cuánto es, y ahora los nuevos son los amarillos, son estos 4 amarillos sumados con el rojo dan 18. ¿Cuánto vale cada amarillo? Y luego en la tercera oportunidad tenemos 2 globos amarillos que se le restan a 2 globos verdes y nos da 2, ¿cierto? Correcto. Miren, ya están anotando muchos, ya Ángeles dice que son 60, Erlinda dice que son 13, Osvaldo dice que son 60, Ángeles 30, Marco dice que 21, José 30, Ana Luisa dice que son 60. Bueno, ya que saquen el valor de cada uno de los globos, el verde más el amarillo y luego el rojo, hagan esta operación, por favor, y lleguen a la solución. Vamos a ver cómo van en el Socrative. Híjole, ahí van. Alberto, gracias por responder. Ana Beatriz, todavía no responde, estás pensando. Ariadna, ya resolviste. Manuel Carabeo, gracias, bien por ti, Manuel, bien resuelto. Acá en el chat dice que ninguna, Ángel, Sheila dice que 21, César dice que son 50, igual que José Mauricio, y Jorge Enrique dice que son 21. Bueno, hay variedad, ¿verdad? Hay de todas las posibilidades. Abelardo, 23, ok. Ahí van. Mientras tanto, como es una pausita, les digo, ya estamos llegando a 99 personas presenciando la plática. No saben cómo, se los agradezco de verdad. Seguramente tienen cosas más importantes que hacer, pero se dieron el tiempo para estar aquí con nosotros. Les agradezco muchísimo, de verdad. Hay buenos amigos y gente conocida, pero también hay gente que estoy conociendo por primera vez. No saben cómo me da gusto conocerlos y saber de ustedes. Están Georgina, Gabriela, Graciela, Gregorio, Guadalupe, Gustavo, Janet, Juan, en fin, ya bajó uno, ya somos 99 nuevamente. A ver si rompemos la barrera de los 100, sería padrísimo para mí. Bueno, mientras tanto, por acá en el chat siguen diciendo que 21, Marisela 38, Silvia 20, Osvaldo 30, Abelardo 23, Estela Maris 21, Beatriz, Saúl Hernández 42, Ángeles Albarrán dice que 90, Janet 21, Janet 13, 21 José, Marisela 9, uy, así 3,000, 30,000, dice Isabel Almaraz, bien, no sé cómo sacarías 30,000, me encantaría saber cómo lo lograste. Manuel 21, gracias Erlinda, el inciso correcto es la A, o sea 30, Susana Chaparro 21, mientras en el Socrative estamos viendo que ahí va la mayoría. Les voy a mostrar cómo va en el Socrative para que se den una idea, ¿no? Los verdes son los que van bien, los rojos son los que no van tan bien. Bueno, muy bien, ok. ¿Qué les parece si la respondemos para que juntos veamos cuál es la solución? Miren, la idea es, si son 3 globos rojos y nos dan 30, creo que evidentemente cada uno de estos globos vale 10, porque 10 más 10 son 20, más 10 son 30. Bien, si esto vale 10 en la segunda línea, si este vale 10 y el total es 18, pues entonces ya nada más nos queda que estos 4 valen 8. Por lo tanto, si son 4 globos amarillos y valen 8, 8 entre 4 nos da 2. Y si ya sabemos que cada globo amarillo vale 2, entonces este y este juntos son 4.
y le tenemos que restar una cantidad a 4 para que nos dé 2. ¿Cuánto se le resta a 4 para que te dé 2? Pues 2, y si son 2 globos verdes, entonces quiere decir que cada globo verde vale 1, porque 1 y 1 son 2, menos 4 serían 2. Entonces ahora vamos a la parte de aquí. En este ya vimos que vale 1, el verde, el amarillo vale 2, y el rojo vale 10. Pero acuérdense, seguramente ustedes se acordarán de sus clases de matemáticas, que hay una cosa que se llama jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones significa que deben de resolverse primero unas y luego las otras. Y lo que nos dice la matemática es que primero se resuelve la multiplicación y después se debe de resolver la suma. Entonces, siendo así, resolvemos primero la multiplicación, que son 2 del globo amarillo por 10 del globo rojo, igual a 20, más 1 del globo verde, y el gran resultado es 21. Sí, efectivamente, todos los que resolvieron 21, como Juan Pablo, les agradezco mucho, también Manuel Aquino, Susana Chaparro, todos los que pusieron 21, también está Alfonso Orozco, está alguien que nada más puso la letra C, Francisco, Jorge Ezequiel, todos ellos efectivamente resolvieron adecuadamente. No se preocupen, era una pausa activa, era nada más como para quitarnos un poquito de esta tensión que implica el estar escuchando tanto tiempo a la misma persona. Pero bueno, espero que les haya gustado. Finalmente de eso se trata. ¿Ya descansamos? Gracias por la clase, dice Erlinda. No es una clase, es una plática y estamos nada más platicando. Ya somos 102, cierto, gracias. Gracias, Rosa María, gracias, ya somos 102. Ya rompimos la barrera de los 100. Osvaldo, 101, gracias. Bueno, la siguiente, vamos a continuar con la plática. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Y ahora nos vamos a ver la siguiente, que es Homero Simpson, espero que lo vean, que dicen, yo sí sé lo que siguió después. Ok, ¿qué vino después de la televisión, de tener televisión en las aulas? Imaginen, recuerden, ¿qué vino después de la televisión, donde podíamos poner una pantalla de televisión y una videocasetera? ¿Se acuerdan cuál fue el cambio? Acuérdense. El proyector, dice Osvaldo. Bien, por ti, Osvaldo. Claro, pero el proyector por sí mismo, ¿o venía acompañado de algo? Claro, las aulas con computadoras, dice José Mauricio Hernández Carlos. Muchas gracias, José Mauricio, y efectivamente, lo que siguió después fueron las aulas con computadoras. Es esta de aquí. Seguramente alcanzan a ver, ojalá que sí, del lado derecho viene una computadora fija de escritorio que tiene un CPU enorme, un teclado, una pantalla que se acordarán que era de aquellas de emisión de electrones y entonces eran muy anchas. Después venía el mouse, bocinas, hasta un regulador tenía. Un armatoste gigantesco, pero que logró llevarnos a la era digital. Ya audio, imagen, se le podía dar movimiento y se podía proyectar gracias al proyector digital, que todo mundo conocemos como cañón. Yo supongo que el nombre de cañón viene, porque antes las televisoras tenían un cañón que era el emisor de electrones y eso es lo que daba la imagen, lo que empujaba la imagen hacia la pantalla. Supongo que por eso se llama cañón, ahí sí, la verdad es que no sé por qué. Todos lo conocemos como cañón, pero en realidad es un proyector digital que conectado a la computadora y por medio de los programas, que en este caso los más útiles para las clases fueron el PowerPoint, bueno, los presentadores de diapositivas en general, ¿no? Excel, que nos vino a ayudar muchísimo al trámite y gestión de las clases, de las calificaciones, y Word para hacer los trabajos, ¿no? Los documentos escritos. Entonces, básicamente, esos son los que más se utilizan. Obviamente hay sus contrapartes para otras casas, ¿no?
como el Google Docs, ¿no? Y en fin, cada uno de ellos, pero normalmente es lo que se utilizaba, la suite de Office. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, primero fue un cambio impresionante, ¿no? Llegar la era digital con unos y ceros, cómo cambiar la imagen a que fueran unos y ceros, cómo cambiar el audio a señales de prendido y apagado. Fue un cambio impresionante. Pero lograron acabar con todos los recursos anteriores y ahora ya teníamos computadoras que lograban hacer lo que nosotros hacíamos antes con imágenes, gracias a los esquemas, etcétera, todo lo que ya vimos. Y la tendencia aquí fue la digitalización nuevamente y hacerlo portátil. Y entonces aparecieron las laptops, o las notebooks todavía más pequeñitas. Y estas laptops tenían la virtud de la pequeñez, eran mucho más delgadas, pero además tardaban menos en encender. ¿Se acuerdan que la computadora original tardaba muchísimo? Y también empezaron a cambiar los dispositivos de memoria. Antes se tenían CDs, antes de los CDs teníamos discos de 5 1/4, luego de 3 1/2, luego se volvió el disco duro en los CDs, luego los DVDs, también para guardar información y para poder pasar información en la clase. Y esto fue cambiando en las laptops, ya no había espacio para poder todo eso, y entonces apareció la memoria, la memoria flash, que es una memoria pequeñita, con una USB, que es un puerto universal, que te hacía acceder a todos tus recursos sin ningún problema. Eso fue fuertísimo, todavía está presente en muchísimas escuelas, ni siquiera se ha dejado de lado, todavía están aquí, las seguimos utilizando. Cada vez más y cada vez menos también, digo cada vez más porque hay lugares en los que no ha llegado, y cada vez menos porque en los lugares donde ya llegó, ya se ha ido dando el cambio, ya hay menos. Ahora, las listas interminables ya no son por el proyector de acetatos, ahora son por usar el aula de cómputo o porque te prestan el cañón de la computadora. Muchos maestros ya tienen su dispositivo portátil y lo llevan a la clase y ahí guardan toda su información. De esta manera los maestros nos fuimos convirtiendo como en esta especie de inspector gadget, ¿no? Ahora tenemos un nuevo paradigma en el que seguimos reconociendo que los materiales como el pizarrón en su momento, las láminas en su momento, o los acetatos, ahora son diapositivas, pero diapositivas electrónicas, pero siguen cumpliendo la misma función. Informan, inspiran, motivan, comprometen a los estudiantes en un mayor y más rápido aprendizaje. Al final el recurso cambia, pero la utilidad que le estamos dando es básicamente la misma. Y eso es parte de las críticas que se le han hecho, ¿no? Que seguimos teniendo sistemas educativos o gestiones de clase, organización de clases, pues como en el siglo pasado, cuando ya las condiciones materiales y de recursos en ocasiones y en algunas escuelas ya son del siglo actual. Entonces, pero sin embargo, ya está ahí. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es donde creo que el video ya nos está diciendo nuevamente. Miren, luego, ¿qué vino después de las después de las computadoras? ¿Qué vino después de las computadoras personales? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué vino después de las computadoras personales? Muchos usuarios están escribiendo. Ángel, el smartphone, bien. Rosa María, el iPad. Sheila dice que no se ven. César de Jesús dice las tabletas. Oscar Israel dice que las laptops, bueno, sí, son portátiles, gracias, Edgar, Arián. Las tabletas, dice Ángeles, Georgina, la tablet. Los teléfonos inteligentes, las tabletas y teléfonos inteligentes, la tablet, sí, efectivamente. Gracias por decirlo. Lo que vino posteriormente, pues fueron, creo que tampoco se ve, entonces voy a volver a compartir la imagen. Denme un segundito en lo que me acomodo. Y luego lo que siguieron, antes de eso fue el pizarrón electrónico. Seguramente se acordarán
que en el cambio todavía el pizarrón electrónico trabajaba con computadoras PC. Y esas computadoras PC estaban ahí fijas, había aulas, ¿no? Aulas de pizarrón electrónico, que seguramente ustedes se acuerdan. Y la gran virtud es que ahora el maestro podía dirigir la clase utilizando un lápiz inalámbrico, que no era otra cosa más que un mouse, pero se podía transmitir la información. En el pizarrón electrónico, algunas escuelas lo siguen utilizando, otras pasaron así como muy rápido, llegaron pero no se quedaron, porque necesitaban mucho mantenimiento y no había quien les diera ese mantenimiento. Además, en ocasiones no te dejaban utilizarla, era como para las aulas de cómputo y pues solamente quienes querían utilizarla. Y no era tan común ni tan útil, pero llegaron a las escuelas y ahí estuvieron y ahí están todavía en algunos casos. La ventaja de estas es que ya era más interactivo. Seguramente se acuerdan que pasaban los niños o ustedes mismos y con el lápiz electrónico daban clic y eso hacía que funcionara el aparato, el artefacto y el programa correspondiente. Se desarrollaba música, se desarrollaba audio, pero la virtud era que pasabas al frente y lograbas hacer que el pizarrón trabajara de esa manera. Sigue siendo un pizarrón, pero ahora comunicado con la computadora. Ha habido y seguirá habiendo muchos proyectos para la digitalización de la educación. Yo creo que, bueno, yo he vivido todos estos, no sé si tú también, probablemente sí, desde la red escolar, un impulso que dio el ILSE, ¿no? Habrá muchos que digan, ¿qué es el ILSE? El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Era una institución muy fuerte para promover todo esto de la educación a distancia y educación digital. La red escolar consistía en meter a los grupos escolares a una red en donde se compartían tareas, proyectos, y todos podían ver los productos de todos. Fue una intención muy buena, se logró, no logró tener el éxito que esperaban, pues no, entre otras cosas porque no estaban las condiciones creadas en las escuelas, no todos tenían acceso a computadoras, no todos tenían la cultura digital, y entonces en aquel tiempo se logró, pero pudo haber sido mucho mejor, por ejemplo, en estos tiempos. Después vino la enciclomedia, seguramente muchos de ustedes ya la vivieron. La enciclomedia era una idea maravillosa del gobierno mexicano, porque en el mismo sitio, en el mismo CPU, venían todos los libros de texto de primaria, por ejemplo, y una gran cantidad de interactivos, actividades, acciones, que los maestros podían utilizar con sus grupos. Trabajaba a través del pizarrón electrónico, de la computadora y el proyector. Y funcionó en muchas escuelas. En primaria fue bastante bueno, aunque como siempre hubo muchísimos problemas porque no todo México tiene conectividad. No hay energía eléctrica en nuestras escuelas, en muchas de las escuelas rurales no hay energía eléctrica. Sin embargo, pues les llegaron los equipos de enciclomedia, pero no los podían utilizar. Pero bueno, salvo ellos, en muchos otros lugares sí se utilizaron, las aulas de sexto de primaria, quinto de primaria se utilizaron, y eran bastante buenos porque ahí estaban todos los libros, y repito, se podía utilizar. Se inició en secundaria, pero en secundaria sí no funcionó. Se vio envuelto en muchísimos problemas, muchas críticas al gobierno, muchas acusaciones de malversación de fondos, en fin. Los diputados al final decidieron detener el proyecto y ya caminó más la enciclomedia. Después vino, seguramente, algunos de ustedes habrán oído el de habilidades digitales para todos, en donde se pensaba que hubiera aulas como esta que está en la imagen. Hay aulas del tipo, en la parte de arriba, que era una señal de internet que llegaba al salón. Cada alumno tenía su laptop y cada laptop se comunicaba entre sí y se comunica con el pizarrón electrónico del profesor. El profesor tiene su computadora, hay un proyector y el maestro podía gestionar la clase para cada alumno. Podía prenderle o apagarle la pantalla a un estudiante, decirle pasa al frente o contesta desde tu lugar. Eso se aplicó muy poco, se hizo el proyecto piloto. Aquí ven abajo una secundaria técnica en la que está funcionando el proyecto con estas computadoras, las 100 computadoras, ¿no? Computadoras que le sacrificaron
sacrificaron la pantalla, sacrificaron también la memoria para poder darles el procesador, entonces salían muy económicas. Después de esto, pues han seguido varios ejemplos, también se acabó, y ha habido otros intentos. Ahora está el Aprende 2.0, que es el gobierno digital, a través de esto, que tiene una gran cantidad de objetos de aprendizaje, que están disponibles para los maestros, entran a la plataforma, los bajan, los utilizan. En fin, ha habido muchos esfuerzos importantes del gobierno mexicano para poder llegar, no se han logrado todos, y pues en eso vamos. Déjenme ver si este se alcanza a ver. A ver si logramos ver la imagen. Porque es otro ejercicio que vamos a hacer. Creo que no se va a poder ver ahí, entonces mejor se los voy a volver a compartir. Dice que tengo un error del share screen. Tengan paciencia, por favor, les agradecería muchísimo. Cosa de unos minutitos en lo que arreglamos este desperfecto, que me informa que hay un error al hacer el compartir la imagen. Ahorita vamos a ver. Bueno, está muy bien. Podemos continuar sin esta posibilidad. Yo los invitaría ahora, los que pueden entrar al Socrative, los voy a invitar a que entren de nuevo. Van a ver ahí una prueba. Es un ejercicio. Es un ejercicio de ordenación cronológica. Y a los que no están en el Socrative les voy a comentar para que puedan platicar y hacer la respuesta, aunque sea por aquí por el chat. Les comento, son 4 inventos que son muy importantes para la educación. Uno de ellos es la tiza. Algunos le llaman GIS. Vamos a, ya me están dejando compartir. Ahí, espero que lo vean. Son 4 inventos muy importantes. El primero es la tiza. El segundo es la goma de borrar. El tercero es el lápiz. Y el cuarto es el bolígrafo. La pregunta es, estos 4 inventos, en ese orden que les acabo de decir, primero la tiza, luego la goma de borrar, luego el lápiz y al final el bolígrafo, están colocados del más antiguo al más reciente, o sea, no hay trampas. La tiza es la más antigua y el bolígrafo es el más reciente. Si es sí, pues pónganle verdadero. Si ustedes consideran que no están colocados en orden cronológico como aparecieron a lo largo de la historia de la humanidad, entonces pónganle falso. Los que puedan utilizar la aplicación de Socrative, ahí ya tienen la posibilidad de responder. Y los que no, por favor, utilicen el chat. En el chat dicen que sí, Osvaldo dice que sí están colocados bien, María Cristina dice que sí, Guadalupe que sí, Ariadna dice que sí, Cecilia dice que sí están en el orden, Janet también dice que sí. Gracias, Janet Neri. Marco Ortega dice que sí. Marco Ortega dice que sí. Ángela dice que sí. Domingo dice que sí. Ángeles también. Graciela que sí. Bueno, todos dicen que sí.
Vamos a ver en el Socrative. Hernández dice que sí, Alfonso dice que no, Araceli dice que sí, Arturo dice que no, Carlos que no, Cecilia que sí, César y yo dije que no. ¿Cuándo dije que no? Pero bueno, es que alguien puso mi nombre. Alguien puso mi nombre como su identificador. Gracias. Dania dice que no, Felipe dice que sí, y así vamos Pablo, Oscar, Manuel, todos van respondiendo. Ahora, Juan Pablo dice que no. Meeting Login, buenos días. Hola, Meeting Login, buenos días. Me da gusto saludarte. Bueno, pues entonces vamos a responder la pregunta para ver qué es lo que ustedes consideran. Bueno, les comento. La verdad es que sí están colocadas en el orden adecuado. Así están, así vienen, y efectivamente así fue como se presentaron en la vida real. Déjenme comentarles algunas cosas de cada uno de ellos, porque son muy interesantes, ¿eh? Si ustedes investigan la historia de cada uno de ellos, se van a llevar sorpresas padrísimas. Como por ejemplo la tiza. Van a preguntarse, ¿por qué no le puso gis? ¿Por qué tiza? Sucede algo súper padrísimo con esto, porque resulta que en México antiguo se utilizaba ya la tiza. Se utilizaba porque es yeso con agua y se empleaba para poder hacer dibujos en las paredes. Cuando llegaron los españoles a México, ellos traían otro nombre, se llamaba gis. El gis viene del portugués y la tiza viene del español, bueno, perdón, del náhuatl. Nada más piensen en Tizapán, Atizapán, y en fin, todos estos nombres que son de origen náhuatl y mexicanos. Lo curioso fue que hubo un cambio y los españoles se llevaron a España el término tiza y allá pegó muy bien, y nos dejaron aquí el término gis y pegó muy bien. Y entonces ahora resulta que tiza, que es de origen mexicano, náhuatl, se utiliza en el español de España, y que gis, que es de origen castellano, se utiliza en México. ¿No les parece súper interesante? Bueno, yo a raíz de eso creo que ya le voy a empezar a llamar más tiza que gis. Digo, nada más por cariño a mi lengua original, que es el náhuatl. Luego, la goma de borrar. La goma de borrar surgió después, bueno, la tiza, ya les digo, desde antes antes de los españoles. La goma de borrar sí apareció posteriormente. Apareció en 1770, la inventó Joseph Priestley. A lo mejor a muchos de ciencias les resulta conocido Priestley porque también es uno de los que investigaron y quizás descubrieron el oxígeno. Bueno, pero además este monje inglés inventó la goma de borrar utilizando una sustancia que venía de América. Justamente el látex del árbol, del chicle. ¿Se acuerdan que el chicle nace aquí en la parte de México, de abajo, donde están todos los mayas de Yucatán, toda esta zona de ahí? Bueno, este chicle se llevó a muchos lugares y llegando a Inglaterra, Priestley se dio cuenta que el chicle podía deshacer la escritura. A lo mejor algunos se confundieron porque creyeron que tenía que existir primero el lápiz para que después existiera la goma de borrar. Pero no es así. Existía el grafito, pero no en forma de lápiz, sino el grafito que era grueso, una piedra, y con ese se escribía. Y antes de la goma sintética o de látex, antes de la goma, se borraba con migajón. Era migajón lo que se ponía y eso se lograba borrar. El sistema es muy padre porque ya sea con uno o con otro, cuando tú friccionas la goma sobre el grafito que quedó ahí guardado, entonces se hacen estos como taquitos, ¿no? Como espirales que envuelven al grafito y por eso lo borra. Pero curiosamente entonces la goma la hizo Priestley con una sustancia que nace de aquí de América y particularmente de la zona de Centroamérica, del látex, ¿no? del árbol del chicle. Luego, el lápiz como tal aparece en 1795 y fue el señor Nicolas Jacques Conté el que logró pensar en la cubierta de madera que protege al grafito. Y su historia también es padrísima porque resulta que el grafito era muy caro
y los franceses en aquel tiempo dependían de los ingleses para que les vendieran grafito. Y de pronto en esas negociaciones internacionales ya no les querían vender el grafito, y entonces los franceses le encargaron a este señor Jacques que hiciera un invento en el que lograra disminuir el uso del grafito. Entonces, de utilizar el grafito grueso a pasar a utilizar este pequeño cilindro de grafito, pues significaba un ahorro impresionante, pero era muy frágil, y para darle la resistencia, este señor se imaginó rodearlo de cilindritos de madera hasta formar lo que hoy es el lápiz, curiosamente, así como nace. Y el bolígrafo, el invento más actual, 1938, que fue Laszlo Biro, un húngaro que tuvo que irse a Argentina porque lo estaban persiguiendo, y en Argentina logra imaginar cómo esta esfera puede girar y luego un tubito le lleva la tinta por gravedad, y entonces al girar va embarrando la tinta en otro lugar. ¿Se acuerdan cómo eran las plumas de antes, no? Que tenían que meterse en el tintero y simplemente escribir. El bolígrafo logró dejar atrás esa tecnología. Bueno, no sé ustedes, a mí me gusta mucho esta historia, la verdad es que es muy, muy interesante. ¿Qué siguió después? Ahora sí latino, ¿cómo de que no? Ya lo dijeron hace ratito y le atinaron. Lo que siguió fueron las tabletas electrónicas, las tabletas en educación. Eso vino a cambiar también, porque a diferencia de las computadoras personales, de las laptops, la tableta enciende instantáneamente, ya no tarda un proceso, un tiempo de espera, además pesa mucho menos, es más portátil. Otra vez, la tendencia a la portabilidad, son igual de poderosas. Claro que no puedes hacer trabajos extensos, pero no la necesitas para eso, la necesitas en educación para proyectar, o para pasar videos, o para todo lo que la utilizamos actualmente. Es impresionante, ¿no? El boom de las tabletas electrónicas, y juntito a las tabletas electrónicas llegaron los teléfonos inteligentes, y luego ya se sumaron, se unieron. Ahora los teléfonos son como tabletas, y las tabletas ya funcionan como teléfonos, porque no hay necesidad de tener dos artefactos distintos. Ahora en un solo teléfono, quizás con la pantalla más grande, ya te da la funcionalidad que tú esperabas. Interesante, ¿no? Como ahora, esto ya lo vivimos, ya es muy actual, muy reciente. Ya las tabletas controlan prácticamente todo, ¿no? Si tú entras a tu casa, al Internet de las cosas, y si eres de los que tiene ese servicio, con tu tableta puedes controlar la televisión, puedes controlar la iluminación, puedes controlar los contactos, qué artefacto se prende, qué artefacto se apaga. En fin, las tabletas en los carros han servido para poder manejar, no sé, por ejemplo, los audios, ¿no? Ya sabes, todos los sistemas inteligentes de posicionamiento geográfico, el GPS, sistemas como el Waze o el Google Maps, que te llevan a donde quieras, ¿no? Te ubican en tiempo real, te dicen el tráfico. Bueno, todo esto es el mismo principio de las tabletas electrónicas. Y en educación, pues no se diga. Ahorita, por ejemplo, ahí ven una imagen en la que se le están entregando tabletas a los niños desde hace varios años, no es nuevo. Se les regalan tabletas a quinto y sexto de primaria. También en bachillerato, la Universidad Nacional dio tabletas a los alumnos que entraron hace como 3 años. Y ahí vienen ya instalados contenidos. Están los libros de texto, ejercicios. Y bueno, los maestros tenemos que aprender a interactuar con estos dispositivos que cada vez vienen más fuertes. ¿Se acuerdan que les había dicho que también fueron cambiando los sistemas de almacenamiento de la información? Y ahí lo pueden ver abajo a la derecha. Ahí encontrarán que estaba el disco de 5 y media, perdón, 5 un cuarto, luego de 3 y media, el disco era de plástico, ¿no? Se metía en la computadora, luego pasó a ser CD o DVD, había lectores para cada uno de ellos, y todo esto confluyó en un solo sistema, que fue el sistema flash, o la memoria USB, en una entrada única, universal, y de muchísima potencia. Cada vez fueron teniendo más potencia. Ahí hay otra tendencia, la tendencia a aumentar la capacidad. Entonces, tendencia a la portabilidad, tendencia a aumento de la capacidad, y tendencia a la digitalización. Son como que las líneas que hemos visto que nos van guiando. Y ahora ya las memorias flash empiezan a dejar de ser útiles, porque todo lo estamos metiendo a la nube. La nube, un concepto tan difícil de comprender para muchos de nosotros, no entendemos qué es eso de la nube. Es un sitio
que existe, pero que es virtual. Es un sitio donde guardas todo. Antes te acordás